Bueno, empecé a coleccionar muñecas. ¿Cuándo comenzaste a coleccionar? Empecé a coleccionar muñecas cuando tenía alrededor de 18 años, pero mi historia es que vengo de una familia de anticuarios. Soy la cuarta generación de anticuarios, tíos, abuelos, padres e hijas. Por lo tanto, esto ha sido un poco casual y un poco por elección también. ¿Por qué específicamente muñecas? Bueno, yo cuando recibí la primera muñeca de manos de una clienta de mi padre, me interesó saber por qué las hacían, porque el comentario de ella fue, nunca pude jugar con esta muñeca. Y entonces me pareció muy raro, ¿no? Que una persona mayor se pudiera desprender de su muñeca por no haber tenido nunca una relación afectiva con ella. Es decir, me puedo desprender, en algunos casos que no, que han jugado toda la vida con su muñeca. Y entonces, bueno, quise saber un poco la historia, por qué se hacían, para qué se hacían, la finalidad. Y bueno, y por eso me interesó mucho conocer del tema y así es que empecé a investigar un poco. ¿Y qué fue lo que investigaste? Bueno, me encantó primero conocer del tema y a partir de la investigación y del estudio me empecé a buscarlas. La gente también se va enterando que yo compraba y que las coleccionaba y me las han ofrecido, sobre todo porque la gente quiere saber qué tipo de muñeca tiene, quiere tener un asesoramiento respecto de la pieza que tienen. Y creo que es importante, antes de vender una muñeca, asesorarse, saber qué tipo de muñeca es, porque las muñecas son como los cuadros, hay millones de pintores, algunos más importantes, otros menos importantes, en las muñecas pasa exactamente lo mismo. ¿Y cómo nació la muñeca? Bueno, la historia de la muñeca en realidad es tan antigua como la historia del hombre. Se han encontrado en cavernas tallas de muñecas, pero yo me he dedicado específicamente a un tipo de muñecas que son todas las muñecas de porcelana, preferentemente colecciono muñecas francesas, con ojos de sulfuro fijos y boca cerrada. Estas son las que más me han interesado. Son muñecas que se han hecho a partir del año 1850 aproximadamente hasta 1920. Después me han interesado muchísimo, ya las vamos a ver, las muñecas de Pagnolensi, que son unas muñecas hechas en Turín, en Italia. Son unas muñecas de fieltro, el fieltro se prensaba en unas máquinas especiales y se hacían estos muñecos que tienen mucho color, tienen una expresión bastante particular y son hechos en el año 1915 aproximadamente, 1920. Después las muñecas que hay muy importantes son muñecas autómatas, por ejemplo, muñecas que se han hecho, autómatas es porque tienen todo un movimiento de relojería y sonajería que permite a la muñeca tener un mecanismo, por ejemplo, una muñeca que se abanica, mueve la cabeza, saluda, uno le da cuerda y la muñeca hace todo este tipo de movimientos. Las muñecas autómatas son muy importantes, se encuentran muy pocas en el mundo, algunos coleccionistas tienen, otros no, hay importantes fabricantes. La industria, lo que fue la industria de la muñeca y toda su evolución, eso es un tema realmente interesante. Desde saber por qué evolucionó la industria, cuáles fueron las principales fábricas, la competencia entre algunos países. Por ejemplo, la muñeca en una época determinada se usó como transferencia de moda de un país al otro. En Francia, a principios del siglo, se vestía una muñeca determinada, se las mandaba a Alemania y con eso las muñecas maniquí se sabían qué moda se usaba en un país y así copiaban la moda de Francia, por ejemplo, los alemanes. Cosas interesantísimas a través de lo que fue la evolución y la industria de las muñecas. O sea que comenzó siendo un maniquí, no se jugaba con las muñecas en esa época. No comenzó siendo un maniquí. En realidad la evolución eran pequeños talleres donde se esculpía de repente un trozo de madera y de eso se hacía una talla que más o menos era una muñeca. Después la evolución la gran evolución de la industria de las muñecas fue a partir del año 1848, donde un señor que se llamó Petit Jacob inventa la porcelana como materia prima para ser utilizada en las cabezas de las muñecas. Hasta ese entonces había materiales diversos, cera, madera, cartón, papel maché. Mucho después se usó la porcelana. Entonces, la porcelana, bueno, como ya la gente conoce qué tipo de material es, esto se vertía líquido en unas matrices y se hacían unos moldes determinados. Una vez seca la pieza de porcelana,
las operarias de la fábrica pintaban esas cabezas a mano, pintaban las cejas, delineaban los ojos, bordeaban los labios, daban una tonalidad a las mejillas. Las operarias más importantes hacían esa tarea y luego, por ejemplo, no se admitían errores. Si una muñeca tenía algún defecto en la porcelana por defecto de cocción o de fabricación, se las pintaba automáticamente, se les cubría la cara y se las hacía como payasos, no como la típica muñeca. Bueno, después la cara de porcelana pasaba a otra sección dentro de la industria, donde otra operaria, según el tamaño de la cara, buscaba un cuerpo acorde, que podía estar compuesto de varias partes, un cuerpo en madera o en papel maché. Una vez que estaba armado cuerpo y cabeza, se pasaba a otro taller, eran fábricas inmensas. En otro taller, ¿qué hacían? Las vestían, les ponían las pelucas. Después había otro taller que eran nada más que para los accesorios, los zapatos, las carteras, los bolsos, los paraguas. Eran grandes departamentos y cada uno tenía una tarea a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la parte donde se hacían las pelucas de la muñeca era muy importante porque según el color de las pelucas se ponían los ojos de las muñecas. Por ejemplo, también es curioso, los operarios terminaban el proceso de fabricación de una muñeca, pero para las muñecas autómatas que llevaban abajo toda una caja de relojería y sonajería, por ejemplo, si había mucho trabajo en las fábricas, ese trabajo se derivaba a las cárceles de entonces, donde los presos antiguamente terminaban de forrar las cajas, le daban el acabado final a las muñecas autómatas. Una pregunta, no con respecto al material, pero ¿qué diferencia hay entre los juguetes de hoy a las muñecas que vos coleccionás o a los juguetes de esa época? ¿Era más marcada la diferencia entre los juguetes para las chicas? Sí, fundamental, fundamental. Yo creo que en esa época estaba muy delimitado. El juguete para las nenas eran las muñecas. Por mucho que era un juguete un poco extraño, porque se las mostraban y las guardaban, ni siquiera les permitían jugar con las muñecas. Y estaba muy delimitado el juguete para los varones, eran los autos y los trenes, y los barquitos, pero hasta ahí. No es como ahora, que hay una mezcla, hay una diversidad y una cantidad de juguetes impresionantes para ambos sexos, ¿no? Antes era, los franceses decían que las muñecas eran la hija de la hija, y que toda muñeca francesa, aún hecha en otros países, porque antiguamente también se usaba mucho, por ejemplo, se hacía la cabeza en Francia y el cuerpo, si la materia prima era más barata en Alemania, se intercambiaban los materiales, se hacía la cabeza en Francia y el cuerpo, por ejemplo, en Alemania. Pero si el acabado era en Francia y la vestimenta era también hecha en Francia, los franceses decían que era íntegramente una muñeca francesa. También había mucha competencia, ¿no?, sobre calidades y sobre los materiales diversos. Esto te hablo de las muñecas en general. Después hay otro grupo, gran grupo de muñecas, que son las muñecas de carácter. Las muñecas de carácter son todas muñecas que tengan una expresión diferente en la cara. Por ejemplo, un bebito con una lágrima de sulfuro que le cae. Sulfuro es vidrio, una lágrima sobre la mejilla, o una expresión bastante particular. Se llaman bebés, por ejemplo, de carácter, muñecas de carácter, o muñecas de semi-carácter, que si bien no tienen una expresión definidamente extraña en la cara o simpática, un bebé, por ejemplo, guiñando un ojo, puede ser que sea una muñeca de semi-carácter o de carácter total, un bebé, por ejemplo. Hay una muñeca, que en este momento yo no la tengo acá expuesta, que tiene 3 caras. De un lado la muñeca tiene un sistema aquí en la cabeza donde uno gira, tiene un gorrito, y de un lado de la cara la muñeca duerme. Uno gira y del otro lado llora, sigue girando y del otro lado se ríe. Esa es típicamente una muñeca de carácter. ¿De chica jugabas con muñecas? Sí, muchísimo. Sí, claro, por supuesto. ¿Era tu juguete preferido? No, creo que era una chica muy normal, jugaba con las muñecas como cualquier chica. Lo que pasa es que sí tengo una anécdota muy curiosa. Yo fui a un colegio que se llamó Onésimo Leguizamón, colegio que adoro todavía. Y siempre, cuando yo era chiquita, en el colegio se hacían todos los años la fiesta de la muñeca. Era una muñeca como la que yo tengo ahí, sentada en su silla, y todos los años, al finalizar el año, festejábamos una kermés, se hacía la fiesta de la muñeca. Y yo esto no lo recordé, terminé mi colegio, hice mi secundario, después lo olvidé.
Y un día, a los 3 o 4 años de haber empezado a investigar el tema de las muñecas, recordé esta anécdota, que en mi colegio de chicas había una muñeca a la cual homenajeábamos todos los años. Y entonces muy tímidamente fui al colegio mío y dije, bueno, yo hoy investigo sobre el tema de las muñecas. Quiero volver a ver la muñeca que yo tuve de chica como imagen de símbolo de este colegio. Y hablé con la directora. Claro, yo en ese momento tenía 24 años y había dejado mi colegio primario a los 12 o a los 13. O sea que después de 12 años volver al colegio a pedir por esa muñeca, y bueno, y tuve el placer de poder enterarme qué era, de saber su marca, su origen, de poder expertizar esa muñeca que para mí era el símbolo de mi colegio, ¿no? Eso es una cosa muy linda que me pasó dentro de esta historia de haber conocido el tema de las muñecas, ¿no? ¿Venderías muñecas? Mira, una vez una persona me dijo, ser coleccionista es la historia de una eterna frustración. Yo dije, ay, qué cosas raras que dice. Y después me di cuenta con el tiempo que es verdad. Uno nunca puede tener todo lo que quiere, ni en la vida, ni en la profesión, ni en el hobby. Creo que no se puede. Cuando yo voy a un museo de muñecas, por ejemplo, al Museo de Londres en Bethnal Green, y veo unas muñecas impresionantemente bellas, de una calidad fantástica, digo, yo no podría jamás tener esto. Muchos coleccionistas venden de repente muñecas o intercambian porque a veces en una colección no importa tanto la cantidad, sino la calidad de lo que se tiene. Y a veces es preferible desprenderse de 10 muñecas medianas y conseguir una buena. Es relativo, no sé. No te lo puedo decir, no sé. Tal vez le tenga que hacer caso a ese amigo mío que dijo, ser coleccionista de algo es la verdadera historia de una frustración, ¿no? Nunca se podrá tener todo lo que se quiere. Okay.
Les quiero agradecer la nota y le mando un beso a Andrés. Claro, yo arrancamos primero con la pregunta Ah. y después al final el cierre. Bueno. Bueno, a ver, pero vos me debo estar lo que vas a decir. Para cambiar el nivel, y sigo el costo. Bueno, quiero agradecerles la nota y mandarte un beso, Andrés. Ok. Bueno, grabando. ¿Y la pregunta vos me la vas a hacer o directamente la sé y te contesto? Ah, bueno. Todos los coleccionistas de juguetes tienen un niño adentro. Bájalo más. Ahí está. ¿Ahí? Va. Creo que sí y además me encanta que así sea. Lo hacemos de nuevo. Cuando quieras. La respuesta. Sí. Creo que sí y además me encanta que así sea. Les quiero agradecer muchísimo la nota y a vos, Andrés, mandarte un beso. Gracias. Sí, creo que todos los coleccionistas de muñecas tenemos un chico adentro y además me encanta que así sea. Andrés, te quiero agradecer la nota y mandarte un beso. Gracias.